Muchas gracias, Miriam, por tan amable presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, ser parte de estas jornadas académicas. Creo yo que todas las herramientas que puedan estar adquiriendo, todas estas habilidades que van a construir como familia universitaria, pues nos van a dar la pauta para tener éxito en nuestra próxima encomienda, ¿no? Que es regresar a labores de diferentes formas, pero regresar y continuar laborando, como todos y todas sabemos. Creo que la mejor manera de manejar el estrés o de tener educación sobre técnicas de autocuidado, pues tiene que ver mucho con una palabra clave que nosotros en psicología manejamos que se llama psicoeducación. Entonces, esta psicoeducación creo yo que hace falta en muchas organizaciones. Llegamos a pensar que por ser una universidad a veces existe un fenómeno que nosotros llamamos la idealización de las universidades, como somos estas entidades u organizaciones que responden a las problemáticas sociales. Creemos que las problemáticas sociales que existen a nivel global, pues no nos influyen. Y pues claro que sí nos influyen. Estamos en una posmodernidad. Muchos autores han llamado modernidad líquida, muchos autores han llamado la sociedad del cansancio. Y pues de todo esto vamos a hablar para identificar nuestra vulnerabilidad como seres humanos, identificar algunos límites, identificar el nivel de desgaste por estrés que tenemos en este momento y también así pues tener muy bien, además de identificar el nivel de desgaste, identificar también algunas técnicas y algunos conceptos que nos van a servir para manejar el estrés que hemos estado nosotros experimentando. Les doy la más cordial bienvenida y empiezo con la presentación. Y me dicen, por favor, con algunas señas, si se alcanza a ver ya la presentación. Sí, Marco. Ok, muy bien. Pues bueno, estamos en este tema, es el tema manejo del estrés. Por aquí la maestra Miriam me presentó, yo soy Marco Antonio Álvarez. Y bueno, les comentaba que estamos en momentos sociales complicados. Cuando nosotros queremos hablar de este tema, que a lo mejor socialmente es muy citado, repetido, creemos que, pues, que los momentos que estamos viviendo nada más son de manera individual o de manera regional. Y pues no es así, estamos viviendo pues momentos sociales. Cuando analizamos una problemática, también la podemos analizar de diferentes formas y una manera de tener una mirada más amplia es darnos cuenta pues que estamos viviendo momentos de muchos cambios, ¿no? Si la velocidad de los cambios pudiera medirse, pudiéramos decirlo que las pasadas décadas han recorrido o han estado muy similares a lo que es un jet caza, transgrediendo la barrera del sonido, o sea que hemos tenido cambios vertiginosos, cambios que han sido abrumadores para nosotros, a los cuales no nos hemos estado adaptando del todo. Por aquí tenemos algunos autores que hablan de esto, sobre la posmodernidad de Zygmunt Bauman. Dice que estamos en una deshumanización constante, ¿sale? En donde el eficientismo, en donde el tema del consumismo o hiperconsumismo, pues nos hace que también tengamos cierto desgaste social, en donde exista una competencia voraz por ser eficaz, eficiente, etcétera, donde también habla en algún momento alguno de los autores sociólogos, filósofos y sociólogos, Byung-Chul Han habla acerca de la sociedad del cansancio. Ya no necesitamos una persona que nos explote como quizás anteriormente lo había o lo existía, sino que ahora nosotros somos sujetos de nuestra propia autoexplotación, ¿sale? Con todos estos mandatos sociales. Entonces, claro que va a existir algunos fenómenos de los cuales nosotros como universitarios pues no nos escapamos. Estos fenómenos tienen que ver con el estar sufriendo pues quizás ansiedad, podríamos decir,
estrés en demasía, la depresión. Ustedes se han dado cuenta los índices de depresión que han existido actualmente en todo el personal académico, en todo el personal universitario. Y así como todo esto empezamos a generar mucha somatización de los propios cambios sociales que han existido. Entonces, a partir de esto, que podríamos durar quizás mucho tiempo platicando acerca de la modernidad líquida, del posmodernismo, de la sociedad del cansancio, de la infantilización de la sociedad, del hiperconsumismo, de todos estos fenómenos sociales que hacen que nosotros tengamos y padezcamos pues angustia, ansiedad, estrés crónico, síndrome de burnout, desgaste o fatiga crónica, pues podríamos durar mucho hablando de esto. Sin embargo, creo que en estos breves minutos es importante centrarnos en uno de los principales, que es el inadecuado manejo del estrés, ¿va? Y vamos a iniciar pues conceptualizando de forma como muy clara qué es el estrés. Pues como ustedes saben, ya lo han escuchado en algunos momentos, el estrés es esa preparación que mi cuerpo hace ante situaciones difíciles, ya sean situaciones, podríamos decir, físicas, emocionales, que exigen que yo me mueva, que exigen una reacción física conductual para hacerle frente a dichas adversidades. Nosotros tenemos contacto con los estímulos que el mundo nos brinda. Estos estímulos pueden ser o pueden originar ciertas adversidades, ciertos retos. Y yo como persona ya estoy preparado para poder afrontar estos retos, esas adversidades. Mi cuerpo, mi mente, mi construcción personal tiene esas herramientas que me hacen que yo responda ante estas situaciones. Entonces, ¿el estrés qué es? Pues es ese conjunto de reacciones fisiológicas, de reacciones químicas, emocionales, conductuales, para poderle hacer frente a las adversidades. ¿Qué quiere decir entonces? Les puse esta imagen. Y a mí me gustaría que en este intercambio empezáramos a chatear y que me pusieran, por ejemplo, ¿qué se te viene a la mente cuando te explico que el estrés son esta reacción que nosotros tenemos ante las adversidades y al ver esta imagen? Y que me escribas una o dos palabras, por favor. ¿Qué se te viene a la mente al ver esta imagen? Una o dos palabras. Y si me ayudas, Miriam, por favor, de leer un Sí, poquito. claro. Esfuerzo, tensión, resistencia, carga, superación, poder, peso de responsabilidad, carga y ansiedad, compromiso, logro, trabajo, éxito. Tenemos mucha participación, adaptación, Y, resiliencia, logro. Son algunas de las y nos, naturaleza, resistencia. Muchas gracias. Y nos podemos dar cuenta que una de las características pues que tienen las hormigas es que son capaces de cargar aproximadamente 10 o más veces su peso, ¿no? Al igual que las hormigas tienen diferentes estrategias, diferentes fortalezas, nosotros tenemos también esa fortaleza para poder enfrentar las adversidades y los retos. Entonces, nuestro cuerpo nos prepara para esto. Está diseñado para adaptarnos a las demandas del ambiente, tanto como a las externas como a las demandas internas que pueden llegar a ser mentales o sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos de alguna forma en nuestro diseño como seres humanos la capacidad de afrontamiento. Claro está que todos somos parte de una sociedad que también afronta todas estas adversidades y todos estos cambios sociales, pero en nuestra individualidad nosotros también tenemos diferentes maneras en las cuales podemos llegar a afrontar estas adversidades. No obstante,
Si estas adversidades son muy extensas, muy intensas, perdón, o permanecen mucho tiempo, es aquí donde el estrés puede afectar nuestra salud y nuestra vida cotidiana. Cuando estos estímulos adversos continúan en un tiempo prolongado o en una extensión de tiempo poco adaptable, nuestro cuerpo comienza a deteriorarse y empezamos a tener afectaciones en nuestra salud. Y como seres integrales, estas afectaciones en nuestra salud pues impactan, influyen en cada una de las esferas en las cuales nosotros tenemos vida o en las cuales nosotros nos movemos. Y les pongo otra imagen. ¿Qué se les viene a la mente cuando vemos una imagen así? Como una extensión, nosotros tenemos la capacidad de a lo mejor albergar diferentes cargas o diferentes adversidades, diferentes situaciones complicadas en nuestra vida. Pero muchas veces podemos Sí, llegar a nos estar de esta ponen, manera. Marco, ¿Sí? algunas participaciones nos dicen que significa saturación, sobrecarga, peligro, caos, exceso de carga, sobrecarga en general. Y entonces, cuando sucede esto, es cuando nosotros quizás de muchas formas no manejamos el estrés de manera adecuada y es cuando empieza a existir un deterioro físico. Yo te puedo asegurar que si le empezamos a meter más y más conexiones a esta extensión podría tronar, podría quemarse, podría fundirse y podría quizás también ocasionar un incendio, ¿no? Que nosotros en el desarrollo organizacional decimos que cuando una o dos personas tienen desgaste emocional, desgaste físico, fatiga crónica, puede llegar a quemar toda una organización, todo un lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces, es importante que en este momento yo me vaya dando cuenta qué tanta carga estoy generando en mí, ¿no? Para no verme de esta manera, como esta imagen que te estoy mostrando. Y voy a pedirles, por favor, en esta primera actividad, que me pongas y otra vez me ayudes, Miriam, para fines prácticos, que me comentes, por favor, ¿tú cómo experimentas el estrés? Ya dijimos que el estrés es algo totalmente natural, que nuestro cuerpo nos prepara para poder en nuestra vida Yo no te escucho. estos cambios sociales que hemos comentado. Y me gustaría que me dijeras cómo experimentas el estrés. Y me ayudas, Miriam, a leer algunas de las respuestas. Sí, falta de concentración, asfixia, dolor y cansancio, dolor de espalda, insatisfacción, angustia, mal humor, incluso comiendo, cambiando los hábitos, enfermedad, dolor de cabeza, fatiga, les da tos, dolor de cabeza, migraña, insomnio, cambios en los hábitos de sueño, Fíjate, frustración. fíjate y quiero que observen cómo nuestro cuerpo, al momento en el que se está dando cuenta que existe una adaptación poco adecuada, experimenta emociones displacenteras, desagradables. ¿Para qué experimenta sensaciones displacenteras y desagradables? Para que pueda huir de manera inmediata ante el estímulo que me genera poca adaptación ante el estrés que yo estoy experimentando. Entonces, mi cuerpo me está generando un aviso constante de forma con emociones displacenteras, con a lo mejor alteración del sueño, con sensaciones de inadecuación en nuestra mente, en nuestra conciencia, para que nosotros nos alejemos de manera pronta, ¿sale? Este sería el síntoma, ¿no? Esa sensación que tú me estás escribiendo, el cómo experimentas el estrés, sería el síntoma. Y lo curioso aquí es que en muchas ocasiones cuando nosotros vivimos estrés, pues nada más nos quedamos atendiendo y queriendo curar el síntoma y no la causa, ¿sale?
El síntoma podría ser ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda, de cuello, esa sensación de inadecuación, esa experiencia desagradable emocional, emociones displacenteras como te lo estoy mostrando, pero quizás la causa más fuerte sea que yo no me estoy adaptando a algunas adversidades con las cuales estoy viviendo en este momento, ¿sale? Nosotros en desarrollo organizacional, por ejemplo, hablamos de la adaptación a los puestos de trabajo, de la adaptación a cambios familiares, a cambios como los que estamos viviendo ahora con lo que es el COVID-19, ¿sí? ¿Qué necesito entonces? Parar un momento, darme cuenta cuáles son los síntomas y saber que tengo que atender la causa, no solamente los síntomas que me están generando este malestar o esta inadecuación ante el manejo del estrés. ¿Qué más? Pues, como ya mencionamos, el estrés, aunque es normal, si este es muy agudo, permanece durante mucho tiempo, puede generar graves afectaciones de salud física, mental y emocional. Y es importante que ubiquemos las diferentes fases del estrés para que yo misma, yo mismo, sea consciente y me diga en qué fase me encuentro. Primer fase, nivel normal de resistencia, luego alarma, resistencia, agotamiento y cronificación. Vamos a ver en la fase de alarma. En la fase de alarma, pues nos encontramos con una nueva situación. Como siempre hay cierta tensión muscular, nuestros sentidos se agudizan, hay aumento de frecuencia cardíaca, liberación de hormonas, ¿vale? Sin embargo, pues esta fase de alarma podríamos decir que es normal y natural ante cualquier suceso nuevo o ante cualquier adversidad, riesgo en el cual yo me estoy enfrentando. Te decía anteriormente, si este se prolonga, empieza a continuar con esta fase de resistencia, ¿sale? La situación no termina, hay cierta adaptación al estrés. Es más, hay hasta cierta resistencia, que son estas señales que mi cuerpo me da de manera de pensamientos inadecuados, de dolores en la espalda, dolores en el cuello, sensación y emociones displacenteras, desagradables, hay elevación de la glucosa. Y si este contacto no llega a generar una adaptación en mí, o este es muy constante y no termina, comienza lo que es la fase de agotamiento. Estrés severo, las reservas físicas y psíquicas empiezan a agotarse y empieza a haber una pérdida de la respuesta, ¿sale? ¿Qué consecuencias tiene o qué consecuencias trae? Pues lo que llamamos estrés crónico, incapacidad para manejar nuestro entorno. Comenzamos a tener insomnio medio, insomnio tardío, insomnio precoz, lo que ya llamamos trastornos del sueño, sensación de agotamiento y el conjunto de enfermedades psicosomáticas, ¿sale? Todo esto viene a partir de ciertas fases. Nuestro cuerpo comienza a avisarnos en qué fase podemos estar y en qué momento parar o en qué momento generar todo un cúmulo de mensajes, un cúmulo de actividades o un cúmulo, por ejemplo, de manejo adecuado de este estrés, ¿no? Esto nos lleva a lo que comúnmente llamamos burnout, que es el desgaste por estrés o por el desgaste por el trabajo. Anteriormente el estrés laboral pues no era mencionado, no era investigado de manera como más consciente, más clara, hasta que existió lo que llamamos síndrome de burnout y tiene que ver con estas tres partes, ¿no? O con estas fases. Hay sobrecarga laboral, exceso de trabajo, situaciones de tensión, desbordamiento de emociones, generando un estrés continuado, un estrés en el cual pues nuestra respuesta natural, nuestra respuesta fisiológica quizás no es suficiente y hay desgaste físico y psicológico
y entonces comienza lo que llamamos el síndrome de burnout, que es ya no poder más o estar totalmente quemado a partir de un manejo inadecuado del estrés. Para esto, pues yo aquí les puse una infografía que nos dice y nos explica un poco acerca del síndrome de burnout. Pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por la persona en las profesiones como resultado de las condiciones de trabajo. Declara el síndrome de burnout la OMS como un problema de salud, un problema que afecta a la salud, y tiene algunas características: este sentimiento de agotamiento o desgaste extremo, negatividad y distanciamiento, el estar desmotivado, no tener fuerzas para estar realizando lo que son nuestras actividades laborales. La desmotivación puede ser uno de los principales características, y todo está asociado a lo que es la ansiedad y el estrés, ¿verdad? O sea, se tiene que de alguna manera identificar solamente en el área laboral. El síndrome de burnout se identifica como un estrés solamente identificado por el área laboral. Abarca 3 dimensiones: el agotamiento físico y emocional, ¿sí? Nosotros iniciamos con un desgaste totalmente físico, un agotamiento físico o emocional, una sensación de inadecuación y un cúmulo de emociones displacenteras. La despersonalización, que es que todo aquello que antes me gustaba hacer en mi área laboral, todo aquello en lo cual yo tenía pues muchas ganas de realizar, me motivaba a realizar, empieza a disminuir. Comienzo con una sensación pues de total apatía. Y por último, una de las esferas o de la dimensión que identifica el síndrome de burnout es la baja realización personal. Empezamos a tener sensaciones de inadecuación en nuestro trabajo, a experimentar frustración. Muchas de nuestras necesidades personales no están siendo cubiertas. Necesidades como, por ejemplo, lo que es la aceptación, reconocimiento, la necesidad de logro, se ven mermadas por esta esfera o por esta dimensión del burnout. Y pues de alguna manera estas 3 esferas o estas 3 dimensiones pueden ser identificadas en el momento en el cual yo puedo saber que estoy quemado o que estoy en este síndrome de desgaste emocional o por cuestión laboral. ¿Qué factores contribuyen al burnout? Pues son varios factores. Aquí nos damos cuenta, ¿no? Factores laborales, sobrecarga de trabajo, algunas de ellas, algunos de los factores son como muy sonados, se han visto hasta en temas de derechos humanos, de temas que tienen que ver con la seguridad del trabajo y previsión social, malas condiciones laborales, un exceso de estrés laboral, un liderazgo mal encausado, mal dirigido, carencia de autonomía, entrenamiento insuficiente. Si yo no soy apto para el puesto de trabajo, híjole, voy a estar experimentando un estrés constante en el cual quizás no me estoy adaptando en él. Los turnos laborales, el desconocimiento de la estructura de la organización. Algunos factores personales pueden ser la edad. Personas con mayor edad suelen tener con mayor frecuencia síndrome de burnout, o sea que este desgaste también tiene que ver con algunas etapas del desarrollo. Comienza con mayor frecuencia a partir de los 45 años aproximadamente, el vivir y el inadecuarme ante el manejo del estrés mediante esto que llamamos burnout. Las mujeres, también cuestiones de género, las mujeres son por la doble actividad y por toda esta poca sensibilidad que tenemos en relación pues a lo que ustedes ya conocen, que tiene que ver con la perspectiva de género, el tener más actividades aparte de la laboral, ¿sí? Actividades y sobrecarga de actividades o actividades extras
aparte de su rol como profesoras, como universitarias, pues también las hace más vulnerables a vivir este estrés y este síndrome de burnout. Y el estado civil, se dice también que mujeres y hombres solteros y mujeres solteras que no tienen el apoyo quizás de algún otro miembro de la familia, de la pareja, por ejemplo, con el cual pudieran mitigar y apoyarse ante esta carga de actividades que podamos llegar a tener. Algunos rasgos de personalidad: la dificultad que algunas personas tienen para pedir ayuda, la dificultad para delegar responsabilidades. Muchas personas que tienen como rasgos de personalidad una tendencia a la culpa, a la desesperanza, al miedo. Algunos temas que tienen que ver con insomnio o, por ejemplo, algunas situaciones, pues podríamos decir que van abonando a que exista una marejada o una varaña de diferentes retos o adversidades más allá de las laborales. Sedentarismo. Aquí, ojo, consumo abusivo de café, de alcohol y tabaco, el perfeccionismo, alto esfuerzo y compromiso con el trabajo, ¿sale? O todo esto de la competitividad y la ambición. Si estamos en una sociedad en la cual es mucho más remunerado el eficientismo que el autocuidado personal, y yo estoy muy enganchado en este tipo de reconocimiento, ¿no? De ser eficiente, de ser competitivo, claro que voy a tener mucho más riesgo de tener o de sufrir síndrome de burnout. También tiene fases, ¿verdad? Vemos aquí, ustedes se han dado cuenta, es muy común revisar cómo muchas personas entramos a un trabajo, entramos a una organización con un entusiasmo exacerbado, con un idealismo, quizás en muchas ocasiones con una realidad hasta un poco distorsionada de lo que es estar en un ambiente laboral, estar en un lugar o una organización. El vivir estancamiento a partir de todos estos factores. Después nos vamos a la fase de apatía y por último, distanciamiento, ¿sale? En este distanciamiento, pues comenzamos a tener problemas fuertes de salud, problemas fuertes relacionales, por ejemplo, y ya comenzamos a vivir lo que es estrés crónico. Yo les puedo comentar y les puedo decir que en la práctica profesional encontramos a muchas empresas que no fomentan el autocuidado dentro de las organizaciones, con un desgaste crónico y con síndrome de burnout en la mayoría o en muchas de las personas que laboran. Y me gustaría que pusieras en esta segunda actividad, me gustaría que a partir de lo que te estoy comentando, me digas cómo experimentas el desgaste laboral. Te pido que analices tu trabajo actual, las actividades que realizas y cómo te sientes con tu puesto. ¿En qué fase de las revisadas anteriormente te ubicarías? ¿En qué parte de tu cuerpo experimentas el estrés? Y por último, ¿qué actividades recreativas, de ocio, sociales sueles realizar y con qué frecuencia? Y por favor, ahí Miriam, esto se está grabando, vamos a tener todas las respuestas de ustedes, pero por favor empiecen a comentarme a partir de lo que llevamos hasta ahorita, ¿cómo experimentas este desgaste laboral? Sí, tenemos ya algunos comentarios, Marco. Nos comentan por aquí que los bajos salarios obligan al trabajador a buscar 2 o más empleos y dejar poco o nada de tiempo para actividades lúdicas o recreativas. También nos comentan que analizando su desgaste laboral se manifiesta con agresividad en los comentarios, se sienten presionados, con cansancio. Tomo mucho café, estoy agobiada, desánimo, dolor de espalda. Hay poca motivación en el ámbito laboral. Literalmente se resiente el estrés y se les va el apetito. También nos comentan que hay irritabilidad. Se intenta hacer actividades deportivas como caminar o hacer ejercicio. Hay apatía, preocupación, sin fuerzas para hacer otras actividades, desilusión por el poco reconocimiento que hay a nuestro trabajo, ataques de pánico.
Aquí nos comentan también, dice, yo lo experimento con depresión leve. Afortunadamente ahora ya estoy tratando esa parte. El estrés se manifiesta, pues, de muchas formas y yo lo que hago es sacar a pasear a mis mascotas. Aquí nos comentan también que hay poca valoración del jefe inmediato y mucha exigencia laboral, cansancio para desarrollar actividades, ansiedad y cansancio. Sí, yo les decía en un Regularmente hay, principio, sí, Miriam, que por ejemplo, el darnos cuenta de nuestros límites personales, de el desgaste laboral que tenemos, es un parteaguas para comenzar y generar técnicas de autocuidado, ¿sale? Urge voltearnos a ver a nosotros mismos, a ustedes mismas, para que podamos aprender a manejar el estrés. No solamente manejar o querer resolver los síntomas, el dolor de cabeza tomando una aspirina, el dolor de cuello yendo al masajista, no, sino también identificar qué es lo que está causando este estrés crónico, este desgaste laboral y este síndrome o posible síndrome de burnout, ¿no? Eh, Hay ciertas formas de evaluar en qué nivel o en qué fase estamos. Estas preguntas, pues te las estoy haciendo de manera abierta y tú ya estás identificando un poco cómo experimentas el estrés, en qué fase te ubicas, pero aquí comienza lo que podríamos decir la corresponsabilidad. Tanto la Universidad de Colima dándote herramientas con este tipo de jornadas académicas donde te permiten identificar ciertas áreas de mejora, ciertas desarrollo de habilidades, pero también tú la responsabilidad de generar una autoeducación en salud y un autocuidado personal, que es lo que vamos a ver posteriormente, ¿sale? Todo esto que ustedes me están escribiendo, que estoy revisando aquí, yo te puedo asegurar que de los 205 participantes que están conectadas y conectados, yo te puedo asegurar que un 60-70% ha estado identificándose en algunas de estas fases revisadas, ¿sale? Y que de alguna forma identifica de manera muy clara la parte del cuerpo, la forma en cómo experimenta estrés y que quizás en muchas ocasiones estas actividades recreativas, de ocio, sociales, pueden ser medianamente identificadas para los fines de manejar este estrés crónico o de reducir esta situación de estrés que les estoy comentando. A todo esto se le llaman estilos y estrategias de afrontamiento. Mi cuerpo, mi individualidad, podríamos decir que el desarrollo de mi personalidad también identifica ciertos estilos y estrategias para afrontar estos malestares, ¿sale? Y estas estrategias de afrontamiento se dividen en algunas. Quiero también, por favor, que identifiques en cuál de ellas son con la cual tú utilizas de mayor manera o con la cual tú te identificas. ¿Cuáles son los estilos y estrategias de afrontamiento? Pues existen 4. Estos no son ni buenos ni malos, ¿sale? Son eficaces de acuerdo a las circunstancias, pero tenemos que identificar si los que utilizamos nos resultan adaptativos o nos resultan para adaptarnos ante las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Uno de ellos es el centrados en la acción, centrados en las emociones, referencia a otros o apoyos sociales y el afrontamiento centrado en la evitación. Y vamos a revisar de manera rápida cada uno de ellos y creo que con la imagen que te voy a poner con cada uno de ellos te vas a identificar o te vas a dar cuenta cuál es el que utilizas más o cuáles de ellos quizás no utilizas de manera común y que es necesario que la pongas en práctica. Centrados en la acción, ¿qué se les viene a la mente viendo la imagen que es centrados en la acción? Y escríbanme 2, 3 palabras clave. Y no solamente se dejen llevar por la imagen. ¿Qué otras acciones podemos nosotros realizar? Y ayúdame, Miriam, a ver qué pone. salud, ejercicio, salud, movimiento, actitud, sobre todo cuidarnos
cuidar el ambiente laboral, hacer actividades que nos ayuden a solucionar problemas, natación, comer saludable, pensar en otras cosas, contacto con la naturaleza. Son algunos de los comentarios. Sí, centrados en la acción, Miriam, podríamos decir que es todo aquello que genere una reacción o un movimiento ante la situación que yo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, este estilo de afrontamiento son las personas que se salen a correr, por ejemplo, que empiezan a escribir quizás en un diario lo que esté sucediendo, que se ponen quizás a hacer alguna actividad diferente a aquella que le está generando, pero que se centran en actividades, en generar acciones, ¿no? Que aquí podríamos ver varias, ustedes ya están compartiendo algunas. Otro estilo de afrontamiento es centrado en las emociones y me gustaría que escribieran cuáles podrían ser algunas características de centrados en las emociones. Ok, vamos a esperar que nos hagan comentarios en el chat de la estrategia de afrontamiento. Hablar con la familia, convivir con la familia, escribir y cantar, pasar tiempo con los seres queridos, recreación, reír, tiempo de calidad, autorregulación, empatía, cocinar y Centrados convivir con la familia. por ejemplo, esto de cocinar sería centrado en la acción. Ajá. Sin embargo, podría estar vinculada también con el que es centrado en las emociones, que es Por hablar de aquí. las problemáticas y de lo que me está quejando. ¿Sí, Miriam? También nos comentaban algo aquí muy interesante, ir a terapia Ah, ok, como va. parte de centrarse en las emociones. Este centrado en las emociones tiene que ver con hacer un alto en el camino y experimentar de forma clara qué es lo que estoy sintiendo, qué emociones displacenteras estoy experimentando en mí y hablar del tema, ¿sale? Reunirme con alguien preciado, en este caso con la familia, y hablar acerca de cómo me siento, ¿no? Y está el otro que está muy vinculado con esto que me acabas de decir, que es referencia a otros, mi capacidad para pedir apoyo o pedir ayuda. Esta también es una de las maneras o es una de las alternativas totalmente adecuadas. Dentro de nuestra universidad tenemos una clínica de atención psicológica, ¿sí? En la cual yo puedo asistir cuando me encuentre con cierto desgaste laboral, ¿sí? O con estrés crónico, porque esto puede desencadenar el montón de situaciones o afectaciones a nivel de salud mental, ¿sale? Depresión, angustia, ansiedad, etc. Entonces, esta también es una estrategia de afrontamiento y es una de las que también nosotros llevamos a cabo. Todas las llevamos a cabo de cierto nivel y con cierta frecuencia. ¿Qué sería como lo más inteligente? Identificar cada una de ellas y utilizarla de acuerdo al nivel, fase de ansiedad, de estrés en el cual me encuentro. Y regularmente también llevamos a cabo el centrado en la evitación. Yo les puse en un inicio, no es que sean ni buenas ni malas, sino que muchas de ellas las utilizamos. La evitación es un mecanismo de defensa muy común en nosotros como seres humanos, en lo cual lo utilizamos para voltear a ver aquello que me está quejando de sobremanera, ¿no? Lamentablemente, en esta pobre educación emocional o en esta pobre psicoeducación, la manera en la cual comúnmente evitamos es mediante el consumo de algunas sustancias, como por ejemplo el alcohol, el tabaquismo y quizás algunas otras drogas, el café, el consumo excesivo del café. Pero nosotros también podemos quizás tener alguna estrategia adecuada como de manera de afrontar el estrés por medio de la evitación. Yo les comentaba en alguno de los cursos pasados esta capacidad que tienen algunas personas para darse cuenta que existen problemáticas, que existen retos que no puedes resolver de manera inmediata y que entonces lo que hacen es, se desconectan un ratito, se acuestan, se duermen, se relajan, evitan totalmente afrontar la situación que genera estrés y al otro día recuperan fuerzas para poder hacerlo.
Estos estilos de afrontamiento nosotros los llevamos a cabo y en particular centrado en la evitación no solamente tiene que ver con el consumo de sustancias, sino también con nuestra capacidad de darnos cuenta de que podemos poner un alto en el camino, tomar fuerzas para el otro día, dejar de lado aquello que me genera estrés, dejar de lado aquella circunstancia que es adversa y reunir la fortaleza mediante la evitación total del estímulo para tomar mayor habilidad o mejor manejo y afrontar esa problemática que me aqueja. Estos son los diferentes estilos de afrontamiento, ¿va? A continuación, vamos a darnos cuenta que también existen algunas estrategias para prevenir y reducir el estrés. Si bien yo ya tengo identificado los estilos de afrontamiento, puedo yo sumarle a estos estilos de afrontamiento diferentes técnicas de autocuidado. Nosotros, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos dejado mucho el vernos hacia nosotros mismos, el dejar de lado todo el exterior para quizás centrarme en qué está sucediendo conmigo, escuchar mi cuerpo, escuchar mi diálogo interno, escuchar a lo mejor que tengo pensamientos de inadecuación, que quizás no estoy muy a gusto en el lugar de trabajo en el cual me encuentro, que quizás tengo algunas afectaciones físicas, y todos estos temas tienen que ver con el concepto que es autocuidado personal, ¿sale? No se fomenta en mucha de nuestra cultura lo que es este autocuidado, sino solamente apagar esos pequeños fuegos y apagar esos pequeños síntomas que nosotros experimentamos, ¿va? Entonces, es necesario darme cuenta que debo de identificar esta palabra como clave y quizás ahorita tenemos unos breves minutos para platicar sobre ello, pero te dejo de tarea que empieces a buscar temas relacionados con la promoción del autocuidado, ¿sale? Promoción del autocuidado es una palabra clave para el desarrollo organizacional y para manejar nuestro estrés. Bueno, hay algunas habilidades que favorecen la salud. Algunas de ellas ya las has escuchado, pero una que quiero platicarte y en la cual vamos a hacer un ejercicio es el tema de la respiración. Fíjate que en diferentes, podríamos decir, etapas de la historia de la humanidad, en diferentes culturas, en diferentes ciencias se habla de la importancia que tiene la respiración en nuestra vida. Y como muchos de los conceptos que son, pues de alguna manera muy importantes para nosotros como seres humanos, la respiración también se maneja en dos polos muy amplios. Y aquí te voy a explicar estos dos polos. La respiración se puede identificar a partir de dos polaridades. El inhalar o la inspiración, que es el tomar vida, y la expiración o exhalación, que tiene que ver con soltar vida, ¿sale? ¿Qué hace un recién nacido o un bebé inmediatamente cuando sale del vientre materno? ¿Sí? La nalgadita, etcétera, en esos primeros momentos, inspira, ¿sí? Y toma vida. Y también nosotros, como en esta polarización de lo que es la respiración, expiramos o exhalamos y soltamos vida. Y vamos a hacer este ejercicio en el cual se denomina jugar a morir o jugar a soltar. Quizás se escuche un poco fuerte el concepto de jugar a morir, pero tiene que ver con nuestra capacidad de soltar vida y de dejar de ser aprensivos en esta, ¿sale? Muchos de los temas que tienen que ver con pobre manejo del estrés y con el manejo o pobre manejo de la ansiedad, tiene que ver con que respiramos a partir de este cuadrito que está arriba. Tomar mucho y soltar poco.
esta respiración apresurada que muchas personas llegan a tener, ¿no? Que acelera el ritmo cardíaco, que empieza a generar malestar físico, ¿sí? Que es una forma de respirar pues totalmente eh, poco adecuada, que no genera para nada tranquilidad y que está muy relacionada con el estrés crónico y con trastornos de ansiedad, que sería en el cuadrante superior en donde les puse una cruz, que sería tomar mucho y soltar poco. Sin embargo, el ejercicio que vamos a hacer a continuación tiene que ver con este recuadro inferior, que es tomar poco y soltar mucho. Inspirar poco y expirar más ampliamente. ¿Sale? Ya identificando esto, te voy a pedir, por favor, que te pongas en una posición cómoda, con tu espalda y con tus pompis bien recargadas en el respaldo de tu silla. Y te voy a pedir, por favor, que te des la oportunidad de vivir este ejercicio y que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y te voy a pedir que respires como comúnmente lo haces, sin alterar tu respiración. Y es muy probable que en el momento en el que te digo que te hagas consciente de tu respiración, comience a cambiar esta, comiences a sentir que te falta aire. Pero te voy a pedir que trates de normalizar esa respiración, de hacerla cada vez más pausada, más tranquila, pero comúnmente como respiras. Identifica cómo inspiras, cómo inhalas y cómo exhalas. Inhala y exhala. Y poco a poco vas a identificar esa tendencia a inspirar mucho y a soltar poco. Hay una tendencia a inspirar mucho y soltar poco. Y te voy a pedir que gradualmente vayas inspirando o inhalando cada vez menos y expirando o exhalando un poquito más, sin forzar la exhalación, solamente durar un poco más en soltar el aire, en soltar la vida. Inspira poco y exhala más, sin forzar esa exhalación, pero sí haciéndola más prolongada. Primero 2, 3 segundos más prolongada y así ir aumentando. Inspira poco y suelta mucho más. Les digo mucho a muchos de mis estudiantes, de mis alumnos, aprender a vivir con poco aire y a soltar cada vez más. Aprender a vivir con poco aire y dejando soltar. Inspira y exhala. Prolonga esa exhalación. No la forces, pero prolóngala lo más que puedas. Inspira y exhala. Y la puedes prolongar cada vez más y empieza a experimentar esa sensación de tranquilidad, de relajación muscular. Inspira poco y exhala. Inspirar poco
y exhala. Prolonga la exhalación. Muy bien. Poco a poco vamos regresando a un ritmo natural, normal, abriendo tus ojos. Y este ejercicio lo puedes prolongar o lo puedes hacer durante el tiempo que tú quieras. Yo te recomiendo que ante un momento de mucha tensión, de mucho estrés, lo hagas por lo menos por 10 minutos y vas a ver cómo tu estado físico, tu estado mental empieza a generar una mayor adecuación, ¿sale? Relajación, armonía, cierto equilibrio hasta físico, ¿sí? En el momento en el que hacemos este ejercicio. Y este tipo de ejercicios tiene que ver con este tema, con la parte de la conciencia corporal, que es otro de los conceptos que yo te pido por favor que identifiques y que lo busques, ¿sale? Que lo identifiques y que de alguna manera trates de buscarlo como parte de estas 3 estrategias y herramientas que estamos brindando. Y son ejercicios que tienen que ver con el tema que está muy en moda, muy en boga, que tiene que ver con mindfulness, que es atención plena, ¿sale? Y bueno, dándome cuenta del tiempo que tenemos hasta este momento, vamos a ir cerrando. Sin embargo, antes de cerrar, Miriam, me gustaría, por favor, que me hicieran comentarios acerca de este pequeño ejercicio que hicimos. ¿Cómo lo experimentaron? ¿Lo lograron hacer de forma Sí, adecuada? Y, por favor, participen, pónganme cómo sintieron este ya ejercicio los de tenemos, respiración. Marco. ¿Ok? Desde antes, 4 segundos inspiro y 8 segundos expiro, casi me duermo, me siento relajada, tranquila, relajada, me dio tranquilidad, escuché mi corazón, paz, me generó tranquilidad, relajación total. Sí, y estos Por ahí ejercicios de alguien, atención Marco, perdón, plena. alguien se mareó, alguien tuvo mareo también Ujú. Sí, a través del efecto. a eso iba totalmente. Estos ejercicios no los tengo que hacer de manera prolongada, ¿sale? O sea, irme poco a poco, despacio, a lo mejor inhalando poco y exhalando cada vez un poco más, un poco más. No les va a pasar absolutamente nada. Existe por ahí, híjole, como se llama jugar a morir, no me vaya a morir o algo, no pasa absolutamente. Nos vamos a morir de muchas otras cosas, pero les puedo asegurar que de hacer este tipo de ejercicios de respiración y de atención plena no va a pasar, ¿sale? Sin embargo, nos sirve mucho para aprender a relajarnos, a respirar mejor y a dejar y saber soltar muchas cosas cuando somos muy aprensivos, ¿no? Y muy sobreexigentes de nuestra propia vida. Hay que relajarnos, dejar soltar. Pues sería todo, Miriam. Muchísimas gracias. No sé si podemos No, pasar pues al tema de por supuesto preguntas. que sí, al contrario, gracias al maestro Marco. Y sí, tenemos algunas preguntas. Veamos si podemos rápidamente y muy concretos darle respuesta. Marco, maestro Wilber nos dice, ¿cómo podemos detectar los síntomas iniciales de burnout? Híjole, inmediatamente los podemos identificar primero dándonos cuenta y hablando sobre el tema, Miriam, ¿sí? El maestro Wilhelm, ¿verdad? Wilhelm, ¿me Wilbert, decías? así me Wilbert. aparece, Wilbert. Educándonos sobre el tema de burnout, Wilbert, ¿sí? En el momento en el cual yo ya sé que existen diferentes fases para experimentar el estrés y también diferentes fases en el síndrome de burnout, cuando yo empiece a darme cuenta que existe agotamiento físico o agotamiento emocional, es muy probable que lo que siga sea esa despersonalización. ¿Cuáles son algunas características de la despersonalización? Apatía acerca de todas las labores o todas las actividades que antes me llamaban mucho la atención. Ahora existe una sensación de apática y hasta de cierto cinismo acerca de mis actividades laborales.
Sí, tenemos otra pregunta. La maestra Fabiola Rojas pregunta, ¿qué estrategias se están realizando al interior de la Universidad de Colima para prevenir el burnout en los docentes ante esta pandemia? Fíjate que existen las jornadas de salud mental que se están implementando desde hace ya algunos meses. Hay un taller buenísimo que está impartiendo el Departamento de Desarrollo Humano que se llama Bienestar Emocional, en donde se revisan estos temas de síndrome de burnout, mindfulness, atención plena, alfabetización emocional. Total, es un curso taller que dura aproximadamente 6, 8 horas, si no mal recuerdo, Miguel. Entonces, 6, 6 horas, identificando, ajá, sincrónicas. identificando este taller, creo que podría abonar mucho, Fabi. Y saludos. Sí, aprovechando, Marco, gracias por tus respuestas. La maestra Jazmín Tocal, no me quedó muy clara su pregunta, ya que la elaboraron cuando estabas hablando sobre las estrategias de afrontamiento y pregunta si podría ser la comida. Maestra, a ver si nos puede aclarar, ¿se refería a si la comida o el comer de más o de menos era una estrategia de afrontamiento? Que si la comida es una evitación, Marco. Sí, también podría hacerlo, totalmente, ¿no? Okay. El tener hábitos alimenticios poco adecuados puede ser una manera también de evitación. Ok. La maestra Tocal habla y sabe mucho acerca del autocuidado mediante lo que es la danza y movimiento, por ejemplo, que es otra de las estrategias que estaría perfecto llevarlas a cabo dentro de la universidad. Como estrategia. Y finalmente, Marco, para ya poder cerrar con esta interesante charla, nos preguntan también cuál es la mejor manera para tratar el burnout. ¿Qué tendríamos que hacer? Sobre todo, identificarlo en mí, identificar cuáles son mis límites personales, la fase en la cual me encuentro, el tema de psicoeducación y inmediatamente llevar a cabo una o dos estrategias de afrontamiento que podrían ser el centrado en la acción y en el centrado en apoyo a otras personas. La búsqueda de ayuda se ha identificado como una de las estrategias de afrontamiento más eficaces, porque la mirada del otro o la mirada de un profesional puede hacerme identificar muchas deficiencias acerca de cómo estoy manejando las adversidades y los retos de mi vida. En efecto, Marco, permíteme comentarte que a través del chat muchos de nuestros asistentes están expresando su gratitud, están expresando pues que están muy complacidos con la charla, dando las gracias, felicitando, mandando saludos a todos y agradeciendo por este tipo de charlas. Así que para terminar, pues me permito justamente darte las gracias porque fue de muy útil y a la vez invitarlos a todos porque dentro de las jornadas académicas todavía tenemos actividades. El día de mañana hay todavía charlas a las 9 de la mañana. Te pueden entrar a Desarrollo de Personal Académico y buscar más información y posteriormente entrar al canal de YouTube de Desarrollo de Personal Académico para que vean la grabación de las charlas que estamos teniendo. Y recordarles que también el día viernes a las 5 de la tarde es la charla de cierre que está a cargo de nuestro señor rector y al cual cordialmente están invitados todos ustedes. Para darle las gracias al maestro Marco y poder cerrar con esta charla, me voy a permitir de manera simbólica entregarle la constancia, la cual de manera posterior, desarrollo de personal académico ya te hará llegar, Marco, ya de manera oficial. Así que en estos momentos voy a compartir la pantalla, si me permites, Marco, y Sí, claro. darle lectura. ¿La puedes ver? Sí. De Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Marco Antonio Álvarez Sepúlveda por impartir la charla Manejo del Estrés en el seminario Recursos y Habilidades Transversales para la Docencia como parte de las jornadas académicas 2021 Formación Docente para la Enseñanza Híbrida, en el marco del Programa Institucional de Formación Docente.
11 de agosto de 2021 en su modalidad en línea con duración de 1 hora y con valor curricular. Atentamente, doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general. Así que posteriormente, Marco, se te hará llegar. Nuevamente, gracias a todos por su asistencia, su excelente participación y pues gracias obviamente a nuestro expositor, el maestro Marco Antonio Álvarez. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.